Y bien, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, les damos una cordial bienvenida a este espacio de formación gratuita, parte de nuestro segundo ciclo de webinars 2025. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje continuo y la actualización profesional en temas de gran relevancia. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom y también a quienes siguen la transmisión a través de Facebook Live. Para quienes ya están conectados en esta sala, les recordamos que su registro quedó realizado de forma automática al ingresar, por lo que ya no es necesario llenar ningún dato adicional. Las constancias de participación serán enviadas a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Hoy contaremos con la presencia del doctor Moisés Frutos Cortés con el webinar titulado Vulnerabilidad y Sufrimiento Ambiental en una zona de sacrificio del sureste mexicano, en el cual se abordarán reflexiones claves sobre el impacto ambiental en contextos críticos, con el objetivo de fortalecer la gestión y el compromiso de las organizaciones educativas ante los desafíos socioambientales. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Moisés Frutos Cortés y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados en esta tarde. Adelante, doctor. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos desde la ciudad del Carmen, Campeche, en el sureste de la República Mexicana. Me da mucho gusto y agradezco a UNICEF la invitación. No solamente he pasado los últimos años formándome académicamente con ellos, sino también me ha permitido también conocer gente muy valiosa, tanto parte del UNICEF como fuera de ella. Entonces, estoy muy contento de estar aquí y agradezco a todos los presentes desde diferentes partes de México y de América Latina donde se encuentren. Muchas gracias por estar aquí y saludos. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir presentarlo para dar inicio precisamente al diálogo que tenemos el día de hoy. Doctor Moisés Frutos Cortés, profesor de tiempo completo desde 2003 en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Carmen. Doctor en Sostenibilidad y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Integra el núcleo académico de posgrado Restauración Ecológica del Centro de Investigación en Ciencias Ambientales de la UNACAR. Sus líneas de investigación abarcan grupos vulnerables y violencia social, políticas públicas y agenda para la sustentabilidad y procesos productivos. Ha participado en proyectos de investigación sobre prevención del comportamiento suicida en adolescentes, vulnerabilidad socioambiental urbana y percepción del riesgo, así como violencia social en la península de Yucatán. Es presidente del Grupo Interdisciplinario de Investigaciones de la Violencia en el Sureste de México, coordinador del Observatorio Universitario de la Violencia Social de la UNACAR y miembro fundador del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, además de integrar la Red Peninsular de Estudios de las Violencias y el Consejo Consultivo de Desarrollo Social del Estado de Campeche. Autor de diversas publicaciones científicas y capítulos de libro. Ha abordado temas como desigualdad urbana, gobernanza ambiental, megaproyectos, conflictos socioambientales y vulnerabilidad en zonas costeras del sureste mexicano. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, Vulnerabilidad y Sufrimiento Ambiental en una zona de sacrificio del sureste mexicano, con el doctor Moisés Frutos Cortés. Adelante, doctor. Muchas gracias. Comparto esta pantalla y me dicen, por favor, si... Bien, doctor, ya está presentando. Ok, ya se ve en modo presentación sus diapositivas. Adelante, por favor. Muy bien, pues nuevamente gracias a todos los que están conectados y a los que se están conectando desde diferentes partes de este continente y más allá de él. Este trabajo que voy a presentar forma parte de una investigación de varios años en el sureste de México, específicamente en esto que llamamos Laguna de Términos, que es un área natural protegida que desde 1994 fue declarada como tal, dada la importancia de su biodiversidad. Laguna de Términos está en el estado del sureste mexicano de Campeche y como característica es que desde el siglo XIX, XVII, XVIII ha sido uno de los puertos más importantes del país porque de aquí se extraía materias primas como las maderas preciosas, el palo de tinte, el llamado chicle o la goma que se utilizaba para el chicle. También en el siglo XX empezó la extracción
del camarón, una especie específica del camarón siete barbas, y en las últimas 5 o 6 décadas ha sido el principal fuente de extracción de petróleo para México. Entonces, la importancia de esta región va vinculada mucho con eh, su riqueza natural, de tal modo que este proyecto tiene un contenido o un enfoque socioambiental. Mi formación es, como ya lo leyeron en la reseña, es más desde las ciencias políticas y las ciencias sociales, pero desde hace algunos años estoy inmiscuido en una maestría de restauración ecológica, lo cual me ha obligado a buscar un perfil multidisciplinario y dialogar con otras disciplinas, lo cual deriva en ciertos trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Creo que en los tiempos actuales una formación disciplinar ya no nos brinda las herramientas ni las habilidades para interpretar los problemas tan complejos que hay, no solamente en el ámbito social, sino de manera compleja en lo que llamamos lo socioambiental. De ahí que este proyecto surgiera como una idea también para presentarlo como tesis de grado en el doctorado de sostenibilidad en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Voy a hacer un planteamiento breve de esta problemática que observamos en esta región llamada Laguna de Términos, señalando algunos esquemas representativos de estos procesos históricos, y me voy a enfocar después, darle un poco más de peso a la parte metodológica que me permitió encontrar estos elementos que nos llevarían a concluir que en esta zona hay una zona de sacrificio y hay una condición de sufrimiento ambiental. Vamos a ver a partir de qué datos o de qué resultados llegamos a estas conclusiones, y finalmente haremos un recuento de las condiciones, de las percepciones que tiene la población de estas localidades referente a la presencia de la compañía petrolera Pemex, que es la principal empresa extractora y comercializadora de petróleo en México. En este primer mapa, como puede observarse, hay toda una maraña de infraestructura petrolera. No solamente son las plataformas que están en el mar, estamos hablando del Golfo de México, y en donde la llamada sonda de Campeche, que es la zona cercana a la ciudad del Carmen y a toda esta área natural protegida, que está en un color verde resaltada, sino que también hay ductos subterráneos, también hay pozos, tanto llamémosle vivos como pozos en reposo o clausurados. Hay una serie también de instalaciones de infraestructura de Pemex que están por todos lados en esta región. Entonces, eso no es nuevo, esto lleva ya desde los años 70, de tal modo que eh, la presencia de la compañía petrolera no es algo que se haya dado de la noche a la mañana y que el impacto haya sido en los años recientes. De hecho, hay algunos estudios que hablan del el primer pozo que se instala en esta zona de la región de Laguna de Términos, de los años 50. Fueron pozos con muy baja producción, pero que daban la pauta para iniciar este proceso de exploración y extracción de crudo, no solamente en tierra, en territorio, sino que también se extendió a mar adentro, aunque todavía estamos hablando de aguas someras, no más allá de los 300, 500 metros de profundidad, aunque se han hecho estudios para explorar en las llamadas aguas profundas, pero todavía Pemex no tiene los recursos ni la tecnología suficiente para dedicarse a este tipo de extracción. Y como dato adicional, a pesar de que
la producción petrolera ha decaído considerablemente. Pensemos tan solo en este complejo que está en la pantalla, llamado parte del complejo Cantarell. Llegó a producir 3 millones de barriles diarios en el año 2000, 2004, y actualmente su producción, de los últimos datos que se tienen, anda por los 200.000, 300.000 barriles diarios, ¿no? Es decir, hay una reducción drástica, tanto por la sobreexplotación que se dio antes, como por la crisis económica que tiene la empresa, ¿no? Entonces, son diferentes factores los que han reducido la extracción de petróleo y la producción y distribución del mismo. Bien, las preguntas que surgieron desde un inicio era entender cómo la presencia de petróleos mexicanos no solamente reconfiguraba las relaciones sociales con las llamadas culturas del petróleo. En México existen varias ciudades consideradas como ciudades petroleras que tienen en común la presencia de Pemex en su territorio, pero cada ciudad tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, existen ciudades como Minatitlán que tienen refinerías, y entonces las relaciones de la empresa con los actores sociales son distintas. El sindicato, por ejemplo, tiene una presencia muy fuerte en esa ciudad. En otras ciudades como Ciudad del Carmen no existen refinerías ni tampoco existe una extracción de petróleo propiamente dicho en la isla, pero la infraestructura, la parte administrativa y el puerto principalmente es el que catapulta todo este tipo de actividades en la región, ¿no? Y de esta manera planteo que esa presencia de petróleos mexicanos en la zona ha ido configurando un espacio socialmente distinto y también caracterizado por la vulnerabilidad, no solamente en términos sociales, sino también en términos ambientales. Y me enfoco en un sector, en un actor específico, que es el sector pesquero ribereño, o también llamado como sector tradicional, pesca ribereña, es como se le denomina a esa pesca que se hace de manera todavía artesanal, con una lancha y con un motor a bordo, y que recorre solamente las aguas no más allá de las 20 millas náuticas, aunque algunos se aventuran a irse un poco más lejos, donde están las plataformas, pero vamos a ver cómo Pemex ha limitado precisamente la presencia de estas embarcaciones en sus zonas de trabajo. Asimismo, surgieron preguntas para entender cómo estos procesos de la presencia de Pemex desplaza otras actividades económicas, otras actividades productivas que, digamos, existían antes y que bajo esta idea de la subsunción eh, van desplazando no solamente las actividades a los actores, sino que va imponiendo unos nuevos estilos de vida, unas nuevas condiciones al territorio, y eso repercute en los procesos internos de la población, ¿no? En la vida cotidiana. Y finalmente planteamos que esta vulnerabilidad de estas localidades, estamos hablando de 5 localidades, sobre todo específicas, que se encuentran en esta región, no son todas las que conforman la área natural protegida, pero las delimité en estas 5 localidades que forman la llamada península de Atasta. Esta vulnerabilidad social que se observa con la presencia de la industria petrolera también depende de una vulnerabilidad ambiental. La ubicación de esta península de Atasta es muy vulnerable y siempre, cada año tenemos el riesgo de inundaciones y de la presencia de tormentas, de huracanes y de lluvias frecuentes o intensas. eh, Llevan a pique toda la región, no solamente los pocos cultivos que todavía existen, sino la ciudad entera, la ciudad principal, que es Ciudad del Carmen, se va a pique cada vez que llueve de una manera torrencial. No necesita llegar un huracán para que la ciudad se vaya a pique, ¿no? Es decir, dura
a veces días, las inundaciones en las principales avenidas y muchas veces la energía eléctrica se corta, de tal modo que hay un factor de riesgo muy alto por la geografía misma de la región, ¿no? En ese sentido, los objetivos son analizar precisamente la presencia de Pemex y cómo su presencia ha reconfigurado el territorio de ser zonas agrícolas, zona pesquera, a ser una zona administrativa, una zona dedicada a la acuacultura o a la ganadería, que son actividades diversas que fueron impuestas o fueron adaptadas a las nuevas condiciones de la región, ¿no? Asimismo, revisamos a partir de las diferentes estrategias metodológicas cómo la organización pesquera se han ido deteriorando, el sentido de pertenencia, el sentido de comunalidad y de comunidad se ha ido también desdibujando, en parte también por la llamada política social del nuevo gobierno que inicia en el 2018, que a través de ciertos programas asume la compensación de los daños de Pemex bajo una política asistencialista, ¿no? Es decir, hay un otorgamiento a los pescadores anualmente de aproximadamente 7,000, 8,000 pesos, que sin tener registro en una cooperativa se les otorga simplemente por ser pescadores en la zona. Y eso ha generado muchos conflictos al interior de las cooperativas y de las comunidades, porque muchos pescadores ya no necesitan ser cooperativados para ejercer la actividad y eso va generando una disputa por la actividad, por la pertenencia al grupo, ¿no? Entonces, como planteaba, el primer pozo llamado Chicalango, según datos históricos, llega desde los años 50. Son pozos que todavía siguen algunos activos en la región, aunque su producción es muy limitada, a veces son 2,000, 1,500 o en esos tenores de más o menos aproximados de barriles diarios. Entonces la producción es muy poca, pero siguen estando activos y siguen produciendo, de tal modo que no están, algunos de ellos no están cerrados y siguen produciendo, aunque sea poco, pero algo le sacan todavía a estos pozos desde hace 50 años, ¿no? Algunos se han regenerado con nueva tecnología y siguen también produciendo, ¿no? Entonces, en la primera columna, como les decía, existe una tradición extractivista en la región, pero la característica principal es que obedece precisamente a las exigencias del mercado global. Tanto el palo de tinte, las maderas preciosas, el chicle, etcétera, dieron pauta para que compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, llegaran a la región y establecieran incluso un sistema ferroviario en medio de la selva para extraer las maderas y llevarlas a Norteamérica o a Europa. Posteriormente, con los adelantos tecnológicos, el chicle y el palo de tinte fueron sustituidos por productos químicos. Sin embargo, llegó el proceso en los años 70, primero de los 40, de la pesca intensiva del camarón hasta los años 70, pero en ese lapso hubo otros procesos también de diversificación productiva. Se introdujo la ganadería, se introdujeron las llamadas fincas cocoteras de la copra, y se empieza a considerar la pesca también como una actividad prioritaria. Entonces vemos que la región no era pesquera por tradición, aunque siempre hubo comunidades que pescaban únicamente como subsistencia, pero la pesca, digamos, intensiva no existía en la región hasta entrados los años 60, mientras que en la zona de Ciudad del Carmen, el descubrimiento de los bancos de camarón desde los años 40 permitió generar una flota de las más importantes del país de captura de camarón. Y nuevamente ese producto, esa materia prima era exportada
al mercado internacional, lo cual también incentivó la sobrepesca y la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Llegamos a los años 80, 1979, 77, se habla de descubrimiento de las chapopoteras en el Golfo de México y el llamado Pozo Cantarell, que es el que mencionaba anteriormente, que fue uno de los complejos de los pozos petroleros más ricos del mundo, hasta los años 2000, que empieza a sobreexplotarse y a inyectársele nitrógeno y otro tipo de estrategias para extraer la mayor cantidad de petróleo de ese pozo, ¿no? Y actualmente se encuentra en proceso de agotamiento, ¿no? Lo cual no quiere decir que no, a través de otra tecnología no puedan revivirlo o reactivarlo, ¿no? Aquí lo importante es observar cómo esta presencia intensiva de la industria petrolera empieza a destruir los sistemas locales de producción, la pequeña agricultura, ganadería y las pequeñas embarcaciones pesqueras que pasan a un segundo término, y la cultura del petróleo empieza a cambiar las relaciones sociales de la población. Los migrantes que vienen de otras ciudades petroleras obviamente llegan con sus prácticas culturales y sus prácticas sociales y empiezan a cambiar el sentido de la vida o lo que llaman también la trama de la vida en la región, ¿no? Hay un reordenamiento de los espacios, del territorio, lo que anteriormente se dedicaba a la agricultura empieza a utilizarse para la acuacultura, la ganadería a veces se vuelve más intensiva y otras veces se vuelve también dependiente de los apoyos del gobierno. Y llegamos a los tiempos recientes en donde una nueva política nacionalista que pretende rescatar la soberanía sobre la industria petrolera reordena, ¿no? la industria petrolera, empieza un proceso de recuperación tanto de las refinerías a nivel nacional como las finanzas de la industria petrolera. Durante el periodo llamado neoliberal, la industria fue sumamente eh, extensiva, ¿no? Se incrementó, como ya lo comenté, la explotación de estos pozos hasta llegar a su agotamiento. Y en 2018 inicia una nueva política del Estado para recuperar la soberanía de la industria petrolera, que es en el momento en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, esta presencia de la industria petrolera me permite plantear la idea de que no solamente se trata de una vulnerabilidad social con la presencia de Pemex y los problemas sociales que ya existían en esta región, sino que empiezan a incrementarse los problemas ambientales con la presencia de Pemex. No solamente, insisto, era la infraestructura en alta mar o en el Golfo de México, sino que empiezan a observarse consecuencias como la lluvia ácida, los ductos que contaminan, la presencia de metales pesados en las especies que se extraen de la región y también una monetarización de las relaciones, es decir, un valor de cambio que se exacerba en todo lo que es las relaciones sociales de la ciudad y de las comunidades que pertenecen al mismo municipio del Carmen, ¿no? De la par de esta presencia o de la mano de la presencia de la industria petrolera, viene la construcción de una narrativa también, ¿no? La población local considera que esa riqueza extraída de la zona le pertenece, ¿no? Entonces empieza a construirse la idea también de que se están llevando la riqueza de la región y que no le regresan a la región los beneficios de esa riqueza, ¿no? Entonces empieza a construirse también el discurso del sacrificio ambiental necesario para dotar a esta industria del territorio y de los impactos ambientales que esto genera, ¿no? Entonces la definición de una zona de sacrificio pasa por
esta idea de insertar las zonas productivas, la extracción de materias primas al mercado global y como consecuencia una devastación, un impacto ambiental considerable, que es como los costos o los impactos colaterales, los daños colaterales que se dice, eh, de la explotación petrolera, ¿no? Sucede también en zonas mineras, en zonas donde hay una extracción también de monocultivos, en donde también se imponen patrones de agrícolas o de ganaderización que impactan negativamente en las poblaciones locales, ¿no? Entonces no es exclusiva de la industria petrolera, pero en este caso sí es muy marcada la presencia de este impacto de la industria petrolera en la región, ¿no? Y de la mano de esta idea de la zona de sacrificio, me permito incluir esta idea también que se está trabajando en otros espacios del sufrimiento ambiental. Javier, eh, hay una definición de sufrimiento ambiental de un sociólogo argentino, ahorita me recuerdo el nombre, eh, que habla precisamente de los efectos que ciertas industrias, ciertas actividades productivas generan en, en las poblaciones más desfavorecidas, más vulnerables. A eso lo denomina como Javier Aullero, ya lo recuerdo. Javier Aullero, ustedes pueden buscarlo. Él habla de sufrimiento ambiental y a partir de ahí varios autores han retomado la idea de medir el sufrimiento ambiental a partir de la presencia de estas actividades extractivistas, pero sobre todo de la contaminación y de los daños colaterales que ocasionan. En el caso de la región de Laguna de Términos, logré documentar algunos casos de cáncer que la población describe como nuevos a partir de algunos años a la fecha. Si consideramos que la presencia de Pemex tiene ya más de 40 años, pues estos casos de cáncer vemos con población ya adulta, no directamente las podemos asociar porque eso implicaría otro estudio y otros análisis más de fondo, pero digamos en la narrativa construida por la población hablan de ese sufrimiento ambiental y de esa zona de sacrificio en la región. Es decir, hay población que está muriendo de cáncer y hay datos duros que nos hablan de la presencia de metales en las especies que se consumen en la región. Ahora bien, Pemex como empresa reconoce a final de cuentas que en muchas de sus actividades ha habido derrames de lo que ellos llaman de lodo, que son los compuestos químicos que se utilizan en la industria petrolera, y ha habido derrames no solamente que impactan en ríos, en lagunas, sino también en el mar, pero también en tierra firme, ¿no? Asimismo, se han encontrado la presencia de metales pesados como el plomo, el cadmio, en, no solamente en los cuerpos de agua, insisto, sino también en mojarras, en jaivas, en camarón, en almejas, que son los productos que todavía se comercializan en la región. Este es un informe que hizo Pemex en el 2002, y hay varios más que año con año informa y que reconoce de alguna manera este tipo de impactos sobre la región, ¿no? De hecho, existe por el área de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, hay un inventario de sitios contaminados que se va actualizando, pero que, bueno, a veces algunos investigadores no le dan mucha confianza porque siempre aparecen menos sitios de los que se consideran están impactados, ¿no? Como un dato, como un ejemplo, vemos que en el 2015 este sistema de inventario de sitios tenía 625 sitios registrados como impactados ambientalmente y hace una división o una clasificación por ciudades.
Eh, llama la atención que, por ejemplo, en este el registro, en ese año no aparecía Campeche como uno de los estados impactados, pero aparecen estados que no tienen industria petrolera instalada en su territorio, ¿no? Como es el caso de Querétaro, Jalisco, aunque Guanajuato tiene una refinería y Veracruz tiene pues varios ductos y varios puertos, muelles y instalaciones petroquímicas en su territorio, es el que tiene más sitios impactados, pero hay otras entidades que tienen esos sitios por las tuberías que atraviesan por todas las entrañas del territorio nacional, ¿no? Entonces no necesita haber una refinería en el sitio para generar estos tipos de impactos ambientales y de contaminación. Este es otro informe en donde aparece ahora sí, es exclusivo del estado de Campeche, en donde vemos año por año el tipo de contaminante que se registra, ¿no? Cómo, cuántos sitios están impactados. Entonces vemos que sí hay un reconocimiento, por un lado, de la estadística de Pemex, de sus informes anuales sobre estos sitios contaminados, pero muchas veces existe una contradicción porque en los medios de comunicación Pemex niega, si bien reconoce el impacto o el accidente en ocasiones, pero niega que este accidente se salga del control y que tenga impactos en la población o en los alimentos que se comercializan en la región, ¿no? Es decir, por un lado reconoce que sí hay vertidos a los cuerpos de agua, o que a veces hay tuberías o hay incluso explosiones en las plataformas que generan estos derrames, pero cuando el problema escala en la opinión pública, inmediatamente salen a negar este tipo de derrames, ¿no? Entonces, esta hipótesis de trabajo tiene que ver con cómo se inserta la laguna de términos en este llamado sistema mundo, en donde más allá de la lógica local y de los actores locales, la región está insertada en un sistema en donde le toca ser una zona de sacrificio, es decir, una zona que aporta miles de barriles de petróleo diarios, pero que tiene que pagar un costo por ese papel que juega en el entorno, en el llamado sistema mundo. Y como parte de esos costos está esto que llamamos desde la geografía crítica la desterritorialización, que es algunas zonas de la ciudad, de las localidades que se abandonan o que cambian de, de actividades productivas, pero sobre todo uno de los principales impactos es la desterritorialización de las poblaciones, que va acompañado del empobrecimiento, de la precarización de los grupos, porque se convierten en migrantes ambientales en determinado momento, allá no poder producir, ya sea actividades agrícolas o pesqueras, dado la contaminación que existe en la localidad. Existe también esta idea de la inserción, o como lo llama Milton Santos, la mundialización del espacio, de tal modo que ya no es un espacio que tenga, digamos, una jurisdicción meramente local, municipal o estatal, ni siquiera nacional, sino que ya incluso las decisiones se toman fuera del ámbito nacional. Lo que se hace en la región de Laguna de Términos tiene que ver con esa inserción en el sistema mundo o la transformación del territorio en un espacio mundial. Bien, pasamos la parte de metodológica. Este es un estudio, digamos que cualitativo, en un 80, en un 90%. Si bien hay datos estadísticos, hay utilización de estadística y de datos duros, se le dio preferencia al estudio o al enfoque cualitativo, lo cual me llevó a utilizar también una serie de técnicas
diversas, desde la observación etnográfica, como también las entrevistas estructuradas y semiestructuradas y las charlas informales con diferentes actores en la localidad. El trabajo de campo implicó no solamente llevar un diario de campo, sino también lo que denominamos un diario analítico, en donde se van contrastando lo observado en campo con la parte teórica que nos orienta en un inicio. Se prepararon los datos cualitativos en un software que se conoce como el Atlas T, y se fue haciendo una codificación en diferentes etapas. Una primera codificación es la codificación abierta, en donde lo que se busca es precisamente eso, ¿no? Es un análisis exploratorio abriendo los datos para tratar de descifrar lo que ahí se encuentra. Y posteriormente se va haciendo un análisis axial o también llamado un análisis más depurado, en donde ya empezamos a construir categorías de análisis hasta llegar a hacer una propuesta de teoría, sustentada o fundamentada en los datos de la población, ¿no? De los sujetos con los que hemos trabajado. Esta idea de la teoría fundamentada, entonces, se sustenta precisamente en cómo interpretamos y cómo comprendemos los fenómenos sociales a partir de la inmersión en el sitio y a partir de interpretar los datos, los códigos, las citas, las entrevistas que hacemos en el campo, ¿no? Es un trabajo, digamos, de ida y vuelta, en donde no es lineal, sino que tenemos que regresar constantemente a los datos primarios para después volver a construir los códigos, renombrarlos, llevarlos a un nivel de categoría determinante o explicativa y volver a contrastarlo con las entrevistas de diferentes informantes. Entonces, es un proceso no lineal, sino que tenemos que estar regresando durante mucho tiempo a las diferentes etapas de las entrevistas, hay que volverlas a escuchar, hay que volverlas a leer y muchas veces hay que llevarlas a contrastar con los actores sociales. Se hizo eh, una carta de consentimiento, un consentimiento informado con los actores que participaron, con las diferentes cooperativas y con los pescadores libres, y posteriormente se regresó a las comunidades a entregar un informe sobre lo que se había observado. Se hizo un taller participativo en donde ellos en una primera etapa identificaron sus problemáticas y posteriormente se les entregó un informe con alternativas, con propuestas de los resultados de este estudio, ¿no? El trabajo metodológico desde la perspectiva cualitativa maneja dos conceptos fundamentales, que es el muestreo teórico y la saturación teórica. Es muy común cuestionar o escuchar cuestionamientos acerca de la muestra, ¿no? De cuántas entrevistas son necesarias para hacer un estudio cualitativo o si basta con una muestra pequeña. Generalmente se busca precisamente hacer el muestreo teórico a partir de la selección de los participantes y los datos que van apareciendo en esas primeras entrevistas nos sirven para ir seleccionando los conceptos, las categorías que posteriormente buscamos en las otras entrevistas. La saturación teórica tiene que ver más con esa información que se vuelve repetitiva después de un número determinado de entrevistas que consideramos que ya no se aporta nada nuevo. Se aporta en términos cuantitativos, pero los datos suelen ser, la información suele ser muy parecida y depende del investigador definir cuándo existe esa saturación teórica. Normalmente es cuando
consideramos que ya no hay ningún aporte novedoso en las entrevistas nuevas que se siguen haciendo. Hay lugares comunes, hay repetición de sucesos, de eventos que ya fueron explicados o contados desde un principio. Entonces uno considera que esa saturación teórica se ha llegado el momento de concluir las entrevistas. A partir de ese muestreo, de ese análisis de las entrevistas, es que empezamos a construir las llamadas redes semánticas o redes de sentido con este software que, insisto, es un software como muchos de los que hay, es una herramienta, no es que haga el análisis por el investigador. Todos estos tipos de herramientas ayudan por cuestiones de tiempo y de recursos a hacer el análisis y la interpretación, pero en ningún momento sustituye la parte humana del análisis. No tiene nada que ver, o por lo menos hasta donde yo me quedé, con sustituirlo por la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Conozco trabajos que se hacen de esta manera, ¿no? Es decir, sí puede la inteligencia artificial y sus herramientas sustituir este tipo de análisis, pero esa es una cuestión ya más de ética y de formación que pudiera entrar en juego, ¿no? Entonces, como comentaba, se hicieron 20 entrevistas a profundidad, más diferentes entrevistas informales. Se trabajó de manera individual con pescadores, pero también de manera colectiva con cooperativas en diferentes momentos. Más o menos fueron del 2022 al 2023 y regresé en 2024 nuevamente a presentar un taller con estudiantes de la universidad y a los pescadores que asistieron. Hicimos una serie de cartografía social que les permitió identificar y reconocer las problemáticas que años anteriores habían expuesto. ¿Cómo se construyen estas redes semánticas? De manera muy rápida, se trata de una fragmentación de las entrevistas. Estoy seguro que muchos de los que están escuchándome manejan estos paquetes, estos software, y seguramente saben incluso más que yo. Eh, pero, digamos, para los que no, solamente me permito describir que es un software que permite segmentar las entrevistas en pequeños párrafos, pequeñas citas, que posteriormente nos ayudan a identificar palabras clave que se convierten en códigos, y estos códigos se pueden asociar entre sí y crear categorías, como en la imagen que se muestra. El arraigo comunitario aparece en una serie de entrevistas porque hay un orgullo de pertenecer a la región. Hay muchos que se denominan atastecos o aguadeños o que son originarios de Carmelitas, aunque muchos de ellos tengan un origen migrante de los estados vecinos, sobre todo de Tabasco. Entonces hay un arraigo de la localidad que defienden y que les impide, digamos, migrar a las ciudades más cercanas como Ciudad del Carmen, sino que se quedan en la localidad y que tratan de adaptarse a estos cambios que hemos venido mencionando. Esta es más o menos una pantalla del software que me permite ver del lado izquierdo mío la entrevista, una de las entrevistas que se hacen, y del lado derecho la selección de fragmentos y la conversión en códigos que van apareciendo. Entonces es un trabajo línea por línea, entrevista por entrevista, y posteriormente se empiezan a asociar en códigos y en categorías. Esta es una versión, por cierto, ya un tanto vieja, es la versión 8 y ahorita Atlas va en la 25 con nuevas herramientas y con nuevas estrategias visuales, ¿no? No soy propagandista del Atlas, pero la verdad es que a mí me ha ayudado bastante en los últimos trabajos que he realizado. Y me permite ir visualizando precisamente estos códigos que van adquiriendo densidad. Es decir,
en el proceso de relacionar código con código, me permite ir viendo gráficamente cómo unos códigos se van robusteciendo o poniéndose más densos que otros, lo cual me permite entender su relevancia en el estudio. Asimismo, la fundamentación tiene que ver cuántas veces aparecen o de qué manera aparece en todas las entrevistas, ¿no? No solamente en una, sino aquí se están hablando de todas las entrevistas que se analizan en una sola unidad hermenéutica y que permite hacer este tipo de análisis interpretativos sobre códigos que se relacionan y que nos permite ver también, de acuerdo a la diferenciación de colores que hace automáticamente el Atlas T, como algunos códigos son más importantes o más relevantes de acuerdo a la información y al análisis que se hace en el software, ¿no? Esto se puede hacer una cuantificación de los códigos y eso me permite encontrar categorías asociadas entre los códigos que me permite también concluir o demostrar la hipótesis de la doble vulnerabilidad. Como pudimos ver, los códigos más densos tienen que ver con esos impactos ambiental, pero que están asociados con las condiciones de vida y con las actividades productivas. De tal modo que, por ejemplo, la categoría de la planta, que se refiere a una planta de nitrógeno que surte de gas y de nitrógeno a las plataformas, atraviesa toda la zona y está demostrado que genera un impacto en los cuerpos de agua, en las especies, como ya mencioné, pero está asociada también con cuestiones sociales, ¿no? Es decir, el rombito verde son unas categorías que están asociadas con la parte social, que son los cuadritos rojos. Digamos, solamente como de manera eh, de organización visual, pero también como una manera de interpretar la coocurrencia de estos códigos, es decir, cómo se relacionan unos con otros que permitan interpretar su relevancia dentro de toda esta base de datos cualitativos, ¿no? Otra manera de representarlos es a partir de la base de los datos cualitativos enviados a Excel. Hicimos un análisis con el Nodex y vemos cómo la categoría de doble vulnerabilidad es la que más interacción tiene con otras categorías que me permite ir haciendo ciertas inducciones, ¿no? De esta manera, entonces, vemos que la doble vulnerabilidad, la socioambiental, eh, se manifiesta a través de este análisis cualitativo por la presencia de Pemex con sus plantas, con las chimeneas, con la lluvia ácida y cómo impacta en los oficios, en las actividades productivas, no solamente de los pescadores, sino también de las pequeñas huertas que tienen los lugareños y también la presencia de los programas sociales que había comentado tienen un carácter asistencialista que ha impactado en las comunidades con un, este, un desvertebramiento, digamos, comunitario, ¿no? A partir de estos programas sociales, si bien apoyan la economía y las condiciones de vida, por otro lado, está generando un impacto en las organizaciones y en la cohesión comunitaria. Eso es parte de del regreso a las comunidades y cómo ellos dibujaban o hicieron sus mapas sociales con la presencia, por ejemplo, en este mapa de mi lado derecho, el famoso lodo, ¿no? Que ellos identifican y que genera la muerte de peces, de delfines, incluso ellos dibujaban ahí una tortuga y un delfín como parte de las consecuencias de la presencia de este lodo que es generado por estas empresas instaladas en la región, ¿no? Dos plantas están instaladas, una es de nitrógeno
y el otra es de llamas de comprensión de gas de Pemex, ¿no? Entonces, para ir cerrando, para concluir, entonces lo que vemos es que las comunidades de pescadores ribereños tienen una serie de problemáticas que no se reducen a la cuestión del ingreso, a la cuestión propia de la actividad pesquera, que ya de por sí es una actividad precaria que enfrenta diferentes adversidades. Una de las adversidades novedosas que ellos mencionaban tiene que ver con lo que ellos llaman la nueva piratería, que son en el Golfo de México o en las zonas de pesca, llegan otras embarcaciones, se los despojan del motor y a veces de la carga y de sus pertenencias, ¿no? Algunos no ha habido todavía eh, datos de fallecimientos, pero sí de heridos por armas de fuego y de lesionados por estos llamados piratas nuevos, ¿no? Entonces, no solamente es la actividad en sí misma una actividad de riesgo, la pesca, sino que hay otros elementos que han ido vulnerabilizando la propia actividad, ¿no? Entonces, la pregunta inicial de qué pasa aquí en Atasta nos lleva a esta idea de la doble vulnerabilidad vinculada con la petrolización, con la conformación de esta zona de sacrificio y por lo tanto de un sufrimiento ambiental generado por una actividad hegemónica que es la actividad petrolera. Bien, creo que le dejo aquí la exposición y si hay alguna pregunta, algún comentario, eh, podemos exponer un poco más. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la valiosa presencia del doctor Moisés Frutos Cortés. Ahora abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom y también atenderemos algunas de las que nos estén llegando a través de Facebook Live. Mis compañeros de marketing me estarán ayudando a coordinar esta sesión, entonces les invitamos a participar para que el ponente pueda responder sus inquietudes. Muchas gracias, Marianita. Gracias, doctor Museis, por la excelente participación. Estaremos leyendo algunas preguntas que surgieron a través del chat. Como lo comentamos, si gustan dejar en el chat las preguntas que tengan sobre el tema que nos expuso el doctor Moisés, pueden realizarlo. La primera pregunta que realizan en el chat, doctor, es por parte de Luis Ernesto Meras Díaz. Él pregunta, ¿qué ejemplos de resistencia comunitaria o litigio ambiental han sido más relevantes en el sureste mexicano? Muy bien. Gracias por la pregunta. Sí, creo que es muy importante ese tema, porque si bien, como he comentado, la desterritorialización y la vulnerabilidad socioambiental en- han impactado en el sentido identitario de los pescadores, la región tiene una tradición de movilización, de acción colectiva. En los años 90 hubo una gran movilización de los habitantes de esta zona, la península de Atasta, caminaron más de 100 kilómetros, aunque la capital está más lejos, pero llegaron a 100 kilómetros caminados, precisamente para exigir el pago por la contaminación que había generado la presencia de Pemex en la región. Hubo una organización de las comunidades que permitió esta movilización y como consecuencia hubo una derrama de proyectos, no solamente del Estado mexicano, sino también de organismos internacionales que apoyaron a cooperativas de mujeres sobre todo, crearon algunas pequeñas empresas. Entonces, muchos de los habitantes de la zona todavía recuerdan esa acción colectiva, esa movilización que les dio un gran realce a la zona, que perdura todavía de cierta manera, aunque actualmente se dice que ya está muy monetarizada la acción colectiva,
se empezó a denominar eso la cultura de la compensación, ¿no? Porque apenas decían los medios, apenas llueve un poco, se inunda la ciudad o se inundan las localidades y le echan la culpa a Pemex. Apenas hay un problema con una chapopotera o un derrame, cierran la carretera y exigen la compensación a Pemex. Entonces eso en algunos medios se empezó a nombrar como la industria de la compensación, es decir, la movilización de los habitantes para precisamente pedir la indemnización o el pago o la remediación de esos daños ocasionados por Pemex. Sin embargo, en la actualidad, insisto, no solamente por los programas sociales, pero en gran parte esta política social desincentiva la parte comunitaria. El hecho de que muchos llamados pescadores libres ya no vean la necesidad de organizarse en cooperativas o que cuestionen también la manera en que venían trabajando las cooperativas, en donde había un patrón que se quedaba siempre con los apoyos gubernamentales, que era sobre todo, o de Pemex, ¿no? Que les daba gasolina a mejor precio o les regalaba gasolina, les regalaban redes, les regalaban insumos o artes de pesca, como le llaman ellos. El patrón se los quedaba, entonces hizo que muchos pescadores se denominaran ahora libres. Es decir, algunos tienen su lancha o le trabajan a un patrón, pero ya fuera de la cooperativa. Entonces sí ha habido eh, una separación entre las mismas familias de pescadores que por años se pertenecían a una misma cooperativa o a cooperativas que trabajaban de manera organizada. Sigue habiendo entonces resistencia, pero se ha ido diluyendo porque también es parte de los resultados que mostraba. Hay una individualización de las actividades productivas, que no es exclusiva de la región ni exclusiva de los pescadores tradicionales, pero se observa en varias partes, en varias actividades, ¿no? La individualización implica que el pescador considera que es más rentable trabajar solo, trabajar por la libre, que pertenecer a una cooperativa y cumplir con los requisitos que se exige, ¿no? Y solamente se movilizan cuando existe ya un gran impacto de la actividad, como, insisto, algún derrame significativo, alguna explosión o la llamada lluvia ácida que empieza a afectar a los cultivos de los habitantes, ¿no? Entonces, creo que la resistencia se ha reducido bastante, pero está latente, ¿no? Las comunidades nunca están quietas, ni las condiciones son para siempre. Entonces, en algún momento podrán volver a movilizarse, ¿no? Gracias por la respuesta, doctor. La siguiente pregunta es por parte de José Antonio. Él pregunta si hay pruebas de impacto hacia la salud de las personas al medio ambiente. Y pregunta qué han hecho las instituciones ambientales y de salud para mitigar estos daños. Bueno, este es un grave problema que hay. Las evidencias sí están. Lo que hace falta es hacer digamos, un trabajo más fino de vincular estos casos de cáncer que se han presentado en las localidades que la población identifica como casos nuevos, ¿no? Es decir, ellos consideran que antes la gente no se enfermaba de eso, se enfermaban de problemas respiratorios, por la humedad, por otro tipo de padecimientos. Pero la frecuencia de casos de cáncer es lo que a la población le llama la atención. Hay un centro de salud en la zona, pero que no es especializado. Entonces, la mayoría de ellos son canalizados a Ciudad del Carmen, y en Ciudad del Carmen, que es la ciudad más grande e inmediata, tampoco existe una clínica oncológica, de tal modo que son canalizados hasta la ciudad de Campeche, y por lo que ya sabemos cómo funciona el sistema de salud, pues muchos de ellos no tienen los recursos para estar yendo a las consultas a las cuales son programadas. Entonces, hay autoridades
que han negado, ¿no? En el caso de Pemex, ellos niegan que los casos de cáncer sean atribuibles su industria, a las tuberías, a la lluvia ácida que está ahí, lo cual obliga a estudios más específicos, ¿no? La Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente, tampoco considera que estos casos sean atribuibles a la presencia de Pemex, es decir, exige datos duros, ¿no? Y creo que tienen razón, hay que hacer un estudio más interdisciplinario en donde los compañeros de la Facultad de Química, por ejemplo, de la universidad, que han encontrado la presencia altísima de metales, tienen que proporcionarlo a los investigadores de la salud para que corroboren también ese tipo de datos, y la parte de la sociología, la parte de antropología, tendrá que hacer también su parte. Creo que es una tarea pendiente que tiene que hacerse, ¿no? En las universidades, en los centros de salud, pero que no se ha hecho. Se hacen esfuerzos aislados, tanto por hay una universidad tecnológica en la zona, pero no le interesa en ese tipo de temas. Son temas, digamos, complejos que necesitan un esfuerzo y también recursos para llevarse a cabo, ¿no? Que hasta el momento no se han hecho de esa manera. Se ha medido el impacto en términos ambientales, pero no en términos de la salud de la población. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es por parte de Jesús Manuel Gutiérrez. Pregunta, ¿este tipo de industria por su impacto ambiental debe cumplir con ciertas regulaciones? Y comenta que si considera usted que ese deterioro ambiental es consecuencia de no cumplir la regulación aplicable y de sobre todo su monitoreo. Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, hay normas, hay un área natural, estamos hablando de un área natural protegida y de acuerdo a la legislación ambiental mexicana, hay un plan de manejo. Ese plan de manejo especifica qué actividades deben de realizarse o pueden realizarse y en qué dimensiones. Precisamente hoy en la mañana que hablábamos, me invitaron a hablar sobre el Día Internacional del Turismo. El plan de manejo establece que se puede hacer turismo ahí, que se puede hacer un tipo de turismo, que es el ecoturismo, que tiene poco impacto ambiental. También habla de que se pueden hacer actividades petroleras, pero las que ya estaban antes de que se declarara como área natural protegida y que tuvieran un impacto menor en la región. Es decir, infraestructura bajo observación, ductos bajo observación. Sin embargo, yo me topé con documentos donde Pemex obtiene la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Semarnat, y de otra del área de la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, para tener más instalaciones, ¿no? Y para establecer más ductos. De tal modo que Pemex si bien ha pagado a veces los impactos a ciertos eh, propietarios de tierras, no acepta pagar todos los daños que no son demostrables. Entonces, hace falta una mayor presión y una mayor observación de la legislación, porque sí está en la ley, sí existen normas, existen las llamadas NOM, y existe este plan de manejo que limita las actividades petroleras. Sin embargo, pues es feo decirlo, reconocerlo, pero la legislación ambiental en México está muy buena, pero solamente el papel, ¿no? Existen muchas formas de burlar esas legislación, y cuando te enfrentas a una empresa poderosa como Pemex, pues necesitas mucho apoyo social, mucho apoyo también jurídico para ganarle este tipo de casos, ¿no? Por eso a veces la resistencia se va a los extremos, que es bloquear los pozos o bloquear las carreteras, las vías principales de comunicación, porque es la única manera que a veces tienen estas poblaciones de ser escuchadas, ¿no? Y gracias, doctor, por la respuesta. La siguiente pregunta por parte de
Nuestra audiencia es de Manuel Eli Odicio Guevara. Él pregunta en cuanto a vulnerabilidad social, ¿se ha identificado desplazamientos forzosos? Pues forzosos no, no, realmente no. La vulnerabilidad social en este sentido fue de acceso precisamente a servicios de salud, los ingresos, el desplazamiento ha sido en términos más de territorio, del espacio, como mencionaba. eh, muchos de esos, de ese territorio es ejidatario, es decir, pertenece a las comunidades de uso común, de acuerdo a la legislación mexicana. eh, Todos los ejidatarios tienen un determinado área geográfica, parcelas, y cuando llega Pemex, lo que hace es indemnizar a muchos de estos ejidatarios, les paga una compensación por un determinado periodo. Hace apenas un par de años volvieron a salir a la calle los ejidatarios porque se había vencido ese periodo, ese plazo de pago que Pemex se había comprometido, y en ese sentido no hay un desplazamiento de la población como tal, lo que hay un desplazamiento de la actividad productiva, de tal modo que en donde pasan los ductos, por ejemplo, Pemex impide que haya pesca o que haya ganadería o haya agricultura. Y como está pagando una compensación por el uso de ese terreno, pues los pescadores o los campesinos pues no pescan y no cosechan ahí, sino que se dedican a otras actividades secundarias, ¿no? La albañilería, eh, se dedican o se van a la ciudad y regresan para trabajar de choferes, etcétera, ¿no? En oficios, pero no pueden utilizar esa tierra por la cual están cobrando una cierta compensación, ¿no? Pero no desplazamientos como tal de población, ¿no? Sí ha habido una utilización del territorio y ha habido una compensación por eso, pero digamos el impacto ambiental y el impacto en las relaciones sociales, eso, digamos, no se compensa, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Luis Ernesto Meraz Díaz. Él comenta en lugares como Coatzacoalcos, Tula o el Corredor Industrial de Campeche, las comunidades han denunciado altos índices de enfermedades. ¿Existen registros similares en esta zona de sacrificio del sureste y cómo se han documentado? Sí, lo comentaba hace un momento, yo creo que hay una ausencia de este tipo de estudios que documenten fehacientemente estos casos, por ejemplo, que a mí la población me los dio. Esos son datos que yo recogí en campo de gente que tenía documentado que el vecino, que el de la tienda, que las personas de repente se empezaron a enfermar y fallecen, ¿no? Pero el área de salud, yo solicité los datos a la jurisdicción sanitaria, al área encargada, y no los facilitan, ¿no? No es fácil solicitarlo, en parte por el uso de los datos personales que vienen siempre en los expedientes, pero hay que insistir. Yo he insistido en obtener los datos, sobre todo de las personas que han enfermado de cáncer en los últimos años y que son canalizadas al hospital de oncología que está en la ciudad de Campeche, en la ciudad capital, pero mucha población, insisto, no nos llega hasta allá. Es decir, a veces algunos pagan a particulares y que son los menos, y la mayoría termina yendo a algunas consultas aquí al hospital municipal o al hospital que está aquí cerca de las comunidades, y donde no son especialistas, ¿no? No es una especialidad. Y muchos de ellos no tienen incluso adscripción al Seguro Social o a otra institución. Ellos mencionaban que tenían servicio médico por el Seguro Popular, pero se quedaron sin él, ¿no? Entonces, para ellos era un apoyo tener este Seguro Popular, esa cobertura, que hasta donde me quedé, ellos consideran que ya no la tienen, ¿no? Entonces, hace falta más estudios. Lamentablemente
no hay muchos investigadores interesados en hacer esa correlación, ¿no? Entre la presencia de los metales pesados en las especies, en las especies que se comercializan, la lluvia ácida que se genera todo el tiempo y con la presencia de las plantas de gas que están ahí, ¿no? No hay acercamientos al tema, pero insisto, hasta donde sé, no hay estudios específicos sobre esto. Muchas gracias, doctor. Para finalizar esta sesión de preguntas, leeré un comentario de Iris Guadalupe Cosio. Ella comenta interesante proyecto de investigación. Menciona que atrajo su atención el presente webinar con la frase sufrimiento ambiental y comenta que desde su opinión este sufrimiento ambiental es la respuesta a la presión que se ejerce en los recursos naturales y la transformación de los territorios. Un tema de mucho análisis crítico. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, el sufrimiento ambiental lo podemos tomar como una categoría teórica, pero hay que darle contenido empírico, ¿no? Y estos datos de la salud creo que nos ayudarían a darle ese contenido y ese sustento como consecuencia de estas actividades extractivistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por cuestión de tiempo cerramos la sesión de preguntas y trasladamos los controles a nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias a todas las personas que participaron dejando sus preguntas a través del chat. Muchísimas gracias. Ha sido sin duda una sesión enriquecedora. Agradecemos profundamente al doctor Moisés Frutos Cortés por compartir su análisis y sensibilidad ante problemáticas socioambientales que invitan a repensar el papel de las organizaciones educativas en contextos de alta complejidad. Doctor Moisés, le cedemos nuevamente la palabra para que nos comparta una reflexión final sobre el tema impartido el día de hoy. Pues nada, solamente agradecerle nuevamente a todos los que hicieron preguntas, a todos los que estuvieron presentes, que aguantaron toda la exposición. Creo que hay mucho todavía por hacer en esto. Creo que para mí lo interesante de haber presentado trabajo de investigación en UNICEFES tiene que ver precisamente con esa diversidad de miradas que hay que hacer sobre las cuestiones ambientales. No solamente es un tema de biólogos, no solamente es un tema de ecólogos, sino que todos los de las áreas sociales, medioambientales, incluso turísticas, tienen que entrarle a ese tema, el de la salud, ¿no? Por ejemplo, que acaban de mencionar. Entonces, creo que estos temas son la oportunidad para generar equipos, ¿no? Y no solamente nacionales o regionales, sino internacionales, porque lo que está ocurriendo aquí en Atasta, en Campeche, también está ocurriendo en Bolivia, en Panamá, en Costa Rica, con diferentes industrias o con diferentes actividades productivas, pero también están ocurriendo en varias partes de nuestro continente. Y creo que vale la pena o valdría la pena eh, trabajar y buscar la manera de hacerlo colectivamente. Muchas gracias nuevamente a UNICEF por la invitación y saludos a todos en donde quiera que se encuentren.